Ok, continuamos. Estamos en esta diapositiva donde vamos a explicar así velozmente las diferentes maldiciones, qué es lo que se tiene que considerar. Usualmente vemos que los planetas que causan maldiciones son Saturno, Rahu, Marte y Ketu. Estos son planetas, si vemos Saturno, Rahu, indican Vayu y Marte y Ketu indican fuego, Agni. Estos son los dos elementos que crean problemas. Existe el elemento agua, el elemento tierra, el éter. Estos tres elementos no causan problemas. Solo el aire y el fuego son los planetas que desequilibran. Entonces es muy importante cuando uno tiene un problema en la vida estar relacionado a algún tipo de sufrimiento. Aquí vemos que la primera cosa que tenemos que hacer es hacer esta clasificación de estos elementos. Hay que separarlos. Rahu y Saturno, aire. Marte, Ketu, fuego. Están separados. Esto es muy importante, ¿no? Y usualmente cuando estos planetas afectan, la interpretación se tiene que hacer en estos tres niveles, mental, físico y social, siempre. Esto no se tiene que evitar, siempre se tiene que considerar mental, físico y social. Como un planeta, como el fuego o el aire y el fuego afecta mentalmente, ya sea a mí o a las personas que me rodean. Cómo el aire o el fuego puede afectar físicamente, ya sea a mí o a las personas que me rodean, y cómo el aire y el fuego pueden afectar socialmente, ya sea a mí o a las personas que me rodean. ¿No? Es importante esto, considerarlo. Un ejemplo. Y vemos aquí que hay dos perspectivas. La primera perspectiva es, ¿no? Uno tiene que personificar a los planetas aquí. La primera perspectiva es la relación que yo tengo con esa persona, si es buena o es mala, si es de apoyo o es de destrucción. Esa es la primera perspectiva, yo con esa persona. La segunda perspectiva es uno como observador. Uno analiza la vida de la persona, su vida personal, ¿no? Cómo es su vida social, cómo es su vida física, cómo es su vida mental, cómo ha sido su infancia, cómo ha sido su juventud, cómo ha sido su vejez, todo eso se analiza. ¿Ok? Entonces la primera perspectiva es yo en relación a la persona, la segunda perspectiva yo analizando como espectador la vida de la persona. Esto es muy importante considerar. Acá hay cinco factores: mental, físico, social, siempre. Y las dos perspectivas, la relación que uno tiene con la persona o la, la perspectiva como uno como espectador. ¿No? Cuando uno es espectador, uno se sienta ahí en el teatro o en el cine y uno mira las escenas. Uno no está involucrado, solo uno ve. Así, uno tiene que ver la vida del padre en ese modo, la vida de la madre en ese modo, la vida de los hermanos en ese modo. Es como uno como espectador, ¿no? La vida de la esposa en ese modo, o del esposo, o de los hijos. Uno se vuelve un espectador. Entonces, si miramos esta diapositiva número 44, aquí vemos, ¿no? La causa y el efecto. Si uno destruye en la vida pasada a un planeta, destruir qué cosa significa crear una aflicción, un dolor. Por ejemplo, el sol. El sol
indica al Padre. Si yo creo emociones de sufrimientos al Sol, a mi Padre, a nivel de Saturno, en la vida pasada, aquí se está hablando de la vida pasada, ¿no? El Sol es mi Padre, por ejemplo, el Padre está enfermo, en vez de asistirlo, yo no lo ayudo, desaparezco. El Padre experimenta dolor. Si el Padre está anciano, enfermo, yo lo abandono, ¿no? Lo dejo en soledad. El Padre experimenta dolor. O si yo trato de acelerar la muerte del Padre, o soy indiferente a sus necesidades, ¿no? Aquí están todos los indicadores: dolor, enfermedades, soledad, abandono, muertes, indiferencias. Si yo creo, inyecto estas emociones de dolor a mi Padre, o he inyectado estas emociones de dolor al Padre, entonces el Padre va a sufrir, sufre. Es como si uno estuviera destruyendo al Padre. En la próxima vida uno nace, ¿no? Se produce el proceso de la muerte, uno muere, vuelve a reencarnar y nace, pero nace con el Sol Saturno en conjunción. Aquí vemos, va a nacer así. Nace con estas dos posiciones planetarias, Sol Saturno. Pero una vez que uno ve una combinación de este tipo, Sol, Saturno en conjunción, yo ya sé que el Padre, que el Sol es el Padre. Pero no solo el Sol indica el Padre, el Sol tiene una lista de indicadores también que es representado por el Sol. Pero en un primer nivel de análisis es personificar al Sol, que sería el Padre. Tengo que analizar al Padre a nivel mental, cómo actúa a nivel mental el Padre, qué es lo que le puede producir este Saturno a nivel mental al Padre, qué es lo que le puede producir este Saturno a nivel físico al Padre, y qué es lo que le puede producir este Saturno a nivel social al Padre. Esto es lo que tengo que interpretar. Este es el principio. Este es un ejemplo nada más. Aquí he puesto al Sol. Puedo poner la Luna, que sería la madre. Igual, si yo me comporto mal con la madre en la vida pasada, ¿no? Le doy dolor a la madre, puedo darle dolor, puedo darle ira, ¿no? O puedo darle shock, depende. Eso significa que en la vida pasada causa esa influencia y en la próxima vida uno nace con esa conjunción maléfica. Y debo analizar si es Rahu Sol. Por ejemplo, si hubiera creado al padre Shock, le he robado al padre y el padre no sabe y se entera que he robado tanto dinero. El padre entra en shock, sufre. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, uno muere y nace con el Sol Rahu. Pero acá hay dos condiciones. Aquí, si yo analizo al padre, por ejemplo, aquí yo estoy analizando al padre en la segunda perspectiva. Aquí yo estoy analizando en esta perspectiva, ¿no? Yo estoy analizando qué es lo que le puede pasar al padre. Yo estoy como espectador aquí, ¿no? Veo al padre, estoy como espectador, ¿no? Si uno ha causado todo esto, uno ve, ok, al padre, uno analiza, el padre nace con esta posición planetaria, o uno nace con esta posición planetaria. Yo sé que el sol es el padre. Yo puedo decir, el sol, Saturno, cómo influye a nivel mental, cómo influye a nivel físico y cómo influye a nivel social. Eso significa como espectador, yo quiero ver qué tipo de karma tiene. Pero la primera perspectiva es la relación que yo tengo con el Padre.
A veces sucede que esta conjunción crea una relación terrible, una relación de indiferencia total. Mi padre se vuelve indiferente, un padre que está, pero como no está al mismo tiempo, eh, no le interesa mi vida, indiferencia total, o me abandona, o hay distancia, se separa, entonces ahí vemos que la primera perspectiva está afectada. Uno debe analizar siempre estas dos perspectivas, la primera y la segunda. ¿Ok? Vamos a ver ahora algunos casos, algunos ejemplos. ¿Cómo se activa una maldición del padre? Esto se llama Priti Shapa. Priti, el padre. Aquí tenemos que conocer ya qué cosa es lo que significa cuando el sol se afecta. Pero acá hay tres indicadores. Si el sol está en Libra, el sol se afecta, está débil. Si el sol está en casa 8, casa 12, también se afecta. Y si el sol está con planetas maléficos, también se afecta. Pero, ¿cuál ha sido la causa? Si el sol está afectado en Libra, eso significa que en la vida pasada uno no ha dado recursos materiales, recursos tangibles al Padre, pudiendo hacerlo. Y en esta vida uno nace con el sol debilitado. No le has dado recursos al Padre. Una cosa es ayudar al Padre moralmente, pero otra cosa es ayudar al Padre dando recursos materiales. Entonces, si una persona nace con planetas debilitados, uno no ha dado recursos a esas personas. Si el Sol está en la casa 8 o en casa 12, eso significa que uno no ha sabido usar bien la inteligencia con relación al Padre, ¿no? A veces se dice que uno maltrata al padre, ignora al padre, no ayuda al padre, ¿no? No da apoyo moral, o sea, no sabe usar bien la inteligencia con relación al padre. En cambio, si uno nace con el sol, Marte, Sol, Saturno, Sol Rahu, eso significa que uno ha inyectado emociones extremas de sufrimiento en la mente del padre, ha causado sufrimientos emocionales al padre. Son tres indicadores completamente distintos. En el primer caso, uno no da recursos materiales. En el segundo caso, uno no usa bien su inteligencia. Por ejemplo, yo no uso bien mi inteligencia con relación a mi padre, pero mi padre de repente no experimenta emociones de sufrimiento. Soy yo el que no aprovecho, ¿no?, favorablemente la situación de estar con el Padre, la vida de estar con el Padre. Casa 8, casa 12. Se dice que planetas en la casa 8 uno maltrata al Padre o maltrata a la persona, pero es un modo genérico. Pero si al mismo tiempo uno nace con estas combinaciones, es aquí donde uno inyecta emociones negativas al Padre. Inyecta ira, dolor, shock, y el padre se queda afectado. Y esas acciones ya nos ganan una maldición. Esas acciones ya nos genera una maldición. Esas acciones activa un Priti Shapa. Sabemos que el sol indica el padre, pero el sol tiene una lista de indicadores. Indica a mi padre. Yo con este sol puedo ver cómo es la relación del padre, cómo es mi padre, la relación que voy a tener con el padre, cómo va a ser mi relación con los hombres en general, amigos, cómo será la relación o el karma que voy a tener con un jefe. En una mujer indica el esposo,
Puede indicar el padre, el jefe, los hombres en general, pero indica el esposo en una mujer. En un hombre indica cómo uno hace su rol de padre o cómo uno hace su rol de esposo. En una mujer también indica, entra en contacto con un hombre y ese hombre cómo hará su rol de padre, cómo hará su rol de esposo. Todo eso indica el sol. También indica, pues sabemos, ambición, ¿no? La vitalidad, etcétera. Ese es otro nivel de estudio, pero aquí estamos tratando de personificar a nivel de Jivatma. Si uno nace con el sol en Libra o el sol en casa 8, casa 12, ¿no? Una posición marana garakastana, ¿no? También, si uno nace, por decir, con el sol en en conjunción con estos maléficos, uno obtiene un Pritishapa. Ok, yo veo en el horóscopo que ya la persona tiene un Priti Chapa. Cuando uno analiza la carta natal, la primera cosa que debe hacer es analizar los planetas sátwicos, Sol, Luna y Júpiter. Habíamos dicho en en la clase de bendiciones que si una persona tiene bendiciones en la vida, el Sol, la Luna y Júpiter no tienen que estar afectados. Pero si uno tiene el Sol afectado, la Luna afectada, Júpiter afectado, ahí la persona tiene una vida difícil. Entonces comenzamos con el primer planeta sátwico. Tenemos que comenzar con los planetas sátwicos. El Sol indica el Padre, ¿ok? Una vez que uno ya ha logrado individualizar de que el Sol está afectado en la carta natal, ya uno ya tiene una idea si está en conjunción a un maléfico o si está en una casa maléfica o si está debilitado. Ahí va a haber un problema. Esa persona va a tener un problema o con el padre, o va a tener un problema con los hombres en general, con los jefes, si es mujer, con el esposo, cómo hará ese esposo el rol de padre o el rol de esposo, o si uno es hombre, cómo hará ese hombre su rol de esposo o su rol de padre. Todo eso se afecta. Todo eso se, o uno de esos se afecta, o todo se afecta, o uno de estos indicadores se afecta. Esto es seguro, es muy seguro esto. Entonces, una vez, ahora el siguiente paso es individualizar. Si vemos la diapositiva número 46, yo tengo que ver, ok, el sol está afectado. A nivel de Shapa, Shapa significa maléficos haciendo conjunción a un benéfico. Aquí vemos, tengo que individualizar, si es el elemento Vayu que está afectando o si es el elemento Agni que está afectando. Pero tengo que verlo. Primero tengo que analizarlo yo como un espectador. ¿O ¿Cómo es la... Esto uno le tiene que preguntar al cliente. A nivel mental, ¿cómo puede influenciar Rahu Saturno a nivel mental del padre? ¿Cómo puede... El primer paso es el padre. Primero se analiza al padre. Después ya uno debe analizar, por ejemplo, si es una mujer, primero se ve al padre. Si es una mujer hay que verle al esposo también. Si es una mujer ya mayor y tiene hijos grandes, hay que ver al hijo mayor. El hijo mayor también es el sol. Se dice que una mujer cuando está niña es protegida por el padre. Cuando está
Madura es protegida por joven cuando es protegida por el esposo. Y cuando ya es mayor es protegida por los hijos. Esa es la energía masculina. Entonces supongamos que una mujer es ya mayor, tiene 50, 60 años, tiene un hijo mayor que la protege. Entonces ahí tendrá problemas con el hijo mayor si el sol está afectado. Entonces tenemos que ver en qué zona se produce esta influencia negativa. O es el padre, o es un hombre en general, un jefe, si es mujer, el marido, ¿no? O puede ser el hijo mayor para una mujer mayor, o el mismo hombre en el rol de padre o el rol de esposo. ¿Cómo se ve todo eso? Entonces tenemos que ver esto, qué sucede si el elemento aire actúa la mente, el físico, lo social, o si el elemento fuego, cómo activa, afecta la mente, el físico y el social. Esto es muy importante verlo. Vemos, por otro lado, esto se debe hacer con todos los planetas. Por ejemplo, aquí, a nivel mental. Vamos a estudiar estos dos planetas a nivel mental. Usualmente, a nivel mental, cuando Agni entra a la mente, uno va a ver al padre así, en depresión, melancolía, tristeza. Esto es Saturno. O se aísla, no quiere irse, triste siempre, melancólico. Si es Rahu, pierde la cabeza, puede tener problemas psicológicos, algunas dificultades. Esto es el elemento aire a nivel de mente. Puede ser el padre que pueda tener estos problemas. Una mujer puede tener un esposo, ¿no? Un esposo que a nivel mental se afecta. Si una mujer nace con el sol afectado por Saturno Rahu, el esposo puede tener estas características a nivel de mente. O el hijo mayor, o un jefe, o entre en contacto con hombres que tengan estas características. Esto es a nivel de mente. Tenemos que analizar todos estas personas que han sido personificadas a nivel de mente. Pueden tener esos problemas. Así funciona. En cambio, a nivel físico, cuando el exceso de Vayu está a nivel físico, significa que dentro del cuerpo se tienen que presentar venenos. La persona almacena venenos. Hay dos formas de que entran los venenos al cuerpo. Venenos en forma de toxinas, es decir, uno se intoxica, o venenos porque uno toma medicinas muy fuertes y el cuerpo se envenena. Si una persona nace con el sol, Saturno, sol Rajo, eso significa que a nivel físico el padre puede tener estos problemas. Alguna enfermedad crónica, tumores, puede sufrir de cáncer, o fuma mucho, se intoxica mucho. Sí, tendrá estas dificultades, ¿no? Periodos donde tendrá problemas de salud graves, problemas de salud serios. Puede ser el padre o puede ser el esposo para una mujer. O un hombre cuando empieza a hacer su rol de padre se enferma. O cuando empieza a hacer su rol de esposo se enferma, tiene problemas y no le permite, este problema físico no le permite hacer su rol de padre o su rol de esposo. Estas son las características. Este es a nivel físico. Y a nivel social, vemos aquí el sol afectado. A nivel social, uno puede analizar, debe analizar la vida del padre, cómo ha sido su infancia, si su infancia ha sido buena o mala. Usualmente esta posición indica que el padre ha tenido una vida triste, una vida difícil, su infancia ha sido triste. Él
incluso con su padre ha tenido dificultad, o esta posición indica ya el padre no existe más, ya se murió, se muere prematuramente, o, o el padre en su vida ha predominado limitaciones, retrasos, muertes, lutos, abandonos, separaciones. A nivel social indica lutos, enfermedades, separaciones en general. Eso es Saturno. Uno analiza al padre. Aquí la perspectiva es más, el segundo caso, es más social, como un espectador. Aquí uno tiene que adoptar la postura de espectador del padre. Ese es Saturno, dolor. O Saturno Raju, el padre un poco, ¿no? Se asociaba con este tipo de personas un poco extrañas, con los marginados, ¿no? El padre mismo era extraño, quería suicidarse o entra en contacto con personas que se quieren suicidar, se intoxican. Ahí, este debe ser el análisis que se tiene que hacer y uno debe tratar de ubicar si predomina más, si una persona nace con el sol Saturno, sol Rahu, siempre va a haber una de estas predominancias. Algunos pueden decir, no, a mi padre le predominaba más la parte mental. Otros pueden decir, no, mi padre sí predominaba mucho la parte física, muchos problemas de salud. Y otros pueden decir, no, mi padre ya no está, se murió cuando yo tenía 5 años, se murió. Yo apenas nací, se murió mi padre, no tengo padre. O si está el padre, su vida social ha sido muy difícil, muy afectada, ¿no? Esto es cuando el Sol está con Saturno, con Rahu. Uno de estos se debe manifestar, uno de estos tres. A veces se manifiestan los tres o uno de los tres. Esto es seguro. Tienen que hacer este tipo, tienen que eh, clasificar la interpretación en estos tres niveles. Yo les aseguro que se van a sorprender porque efectivamente uno ve cómo esta influencia de Saturno se manifiesta en estos tres niveles o de Rahu sobre el Sol. Entonces el Sol no necesariamente significa el padre, sino todas las imágenes masculinas. En una mujer indica el esposo, en una mujer puede indicar, o en un hombre puede indicar el hijo mayor también, el, ¿no? Puede indicar uno cuando hace su rol de esposo o su rol de marido o de padre. Si miramos la diapositiva número 48, ahora hay que ver cómo funciona el elemento Agni, fuego, Marte Ketu, esto es fuego. Y hemos visto cómo funciona Vayu, ahora vamos a ver cómo funciona Agni. Agni funciona en este nivel. Agni, por ejemplo, aquí vemos, ¿no? El elemento fuego a nivel de mente, ¿no? Cómo funciona sobre el padre a nivel de mente o las figuras masculinas. Agresividad, ira, son personas que golpean, maltratan, quieren matar, son personas que son violentas mentalmente, tienen mucho ego, siempre están peleando a la defensiva mentalmente, tienen esta característica. No son muy pleitistas, agresivos, no pueden controlar el ira. Eso es mental. A nivel físico, Sol Marte.
El padre puede tener mucha fuerza física, es un deportista, siempre tiene energía, pero existe la posibilidad de que el cuerpo sufra violencia, sufra cortes, sufra intervenciones quirúrgicas, cicatrices en el cuerpo, riesgos de accidentes, o pueda ser golpeado, o pueda ser maltratado físicamente, ya sea por golpes que alguien le da, o por intervenciones quirúrgicas, o accidentes. El cuerpo tiene que ser, se debe afectar. Esta es la parte física, mental, física, y la parte social es la parte externa. El padre puede verse involucrado en juicios, peleas, problemas de propiedad, tiene que siempre defenderse porque le van a causar problemas, tiene que estar en juicios, abogados constantemente, tiene que estar a la defensiva siempre porque siempre lo quieren atacar, lo quieren humillar y tiene que defenderse, tiene que buscar protección, o uno o él mismo tendrá esta característica de humillar a los demás y se mete en problemas con las autoridades, se mete en problemas con la justicia. Esto es Marte a nivel social. Puede ser el padre, puede ser los hombres en general, un jefe. Si es una mujer, es el esposo o el hijo mayor. O cuando uno hace su rol de padre o su rol de esposo, tendrá estos problemas a nivel social. Ahí podemos observar. Estas son las características. Este tiene que ser el proceso. Esta es la mecánica para interpretar las maldiciones. Uno tiene que ver, si uno ve una conjunción, automáticamente hay que personificar y hacer el análisis mental, físico, social. Si es el planeta es Vayu, entonces tenemos que interpretar cómo Vayu actúa a nivel mental, a nivel físico, a nivel social. Si es Agni, cómo influye a nivel mental, a nivel físico, a nivel social. Esto tiene que siempre hacerse para poder ver cómo el karma negativo se manifiesta. Y para ello tenemos que conocer los principios, ¿no? Ahora, una vez que uno ha encontrado una maldición, por ejemplo Saturno Sol, yo ya sé que afecta al padre, pero también aquí se puede añadir un principio más que entra ya a formar parte de la astrología médica. Esta conjunción Saturno-Sol, ¿cómo me afecta a mí? El Sol es el padre, perfecto, pero a mí ¿cómo me afecta esta conjunción Sol? O esta conjunción Sol-Saturno, Sol-Rahu. ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo me afecta a mí a nivel mental? ¿Cómo me afecta a mí a nivel social? ¿Cómo me afecta a mí a nivel de cuerpo? Sobre todo en la astrología médica, eh, se usa el principio de esta conjunción planetaria, cómo me afecta a mí a nivel de cuerpo, porque ahí se presentan patologías, ¿no? Usualmente cuando el sol se afecta a mí, me va a afectar, voy a tener baja de vitalidad, no tendré energía, no voy a tener, incluso no voy a tener espíritu de ambición, de progresar en la vida, ¿no? Puedo tener problemas al corazón, problemas ¿no? Al sistema circulatorio, problemas visuales, ¿no? Problemas a los huesos, malas asociaciones, todo eso se me afecta. No voy a tener mucho prestigio en esta vida,
Entonces es muy importante. Una vez que uno analiza, personifica el planeta, ¿no? Ve mental, físico, social, hay que ver cómo esa misma conjunción me afecta a mí, al nativo, cómo lo afecta al nativo, cómo le afecta a su vida personal. Y usualmente se usa este principio a nivel de astrología médica. Aquí los planetas también son clasificados a nivel de vitaminas, minerales, ¿no? El Sol representa la vitamina A, la vitamina D, ¿no? El magnesio, todo esto representa el Sol. Y si uno nace con Sol Saturno en conjunción o en Rahu, esta persona no va a asimilar muy bien esas vitaminas, la vitamina A, la vitamina D,